gente que sí quiere que tal cosa funcione de tal manera, mientras acá seguimos viendo si afecta, no afecta, o si el tal político es el bueno o no es el bueno, como si ese fuera un tema relevante para pensar la comunicación. No me lo contesta. Bueno, está. Programas de investigación, esa es la pregunta. ¿Hay de diferente nivel? Sí, de diferente nivel. Los granototes son mundiales, son globales. Uno pertenece a ellos, no ellos le pertenecen a uno, como algunos investigadores piensan. Y luego van hasta programitas chiquititos. Entonces, por este rollo de línea de investigación, proyecto de investigación, programa de investigación, y cómo esto se relaciona con todo eso que viene después. Entonces, la noticia general es: señores, no está bien la cosa, pero eso no es tan grave porque no nos molesta mucho. Si nos molestara estaríamos haciendo algo, por lo menos rascándonos, pero ni siquiera nos estamos rascando, porque estamos acostumbrados a tener una comezón soportable, o no tener la comezón en absoluto. Es decir, mover al campo académico de la comunicación hacia una cultura de investigación es mover a la Santa Madre Iglesia de puntos de vista constructivos. No va a ser fácil. Es una institución, es un monstruo grande y pisa fuerte. Entonces, complicado. Pero hay mucha gente haciendo cosas. Mucha gente haciendo cosas. Aquí mismo hay gente haciendo cosas. La pregunta sería: ¿quieren hacerlo? ¿Quieren enterarse? ¿Quieren explorar? ¿Quieren indagarse? ¿Quieren construirse más de lo que se está construido? ¿Quieren enriquecer su propia cultura general, que la cultura de investigación los afecta en cómo miran, cómo besan, cómo sienten, cómo comen? Entonces, bienvenidos a la cultura de investigación. No va a ser fácil, pero les juro que va a valer la pena. Pues vaya bien. Pues muchas gracias al doctor Jesús Galindo, y gran parte del trabajo que nosotros queremos compartir con ustedes tiene que ver con lo que acaba de pasar en este momento. De alguna manera sabemos que cuando estamos generamos cosas en nuestro entorno, pero qué mejor si esa generación de cosas que pasan en nuestro entorno tengan que ver con esta idea de la intervención, de la que nos viene a compartir precisamente a partir de todo el trabajo a lo largo de muchos años, a lo largo de la formación de comunidades, y que podemos decir orgullosamente, de alguna manera estamos participando. Entonces, seguramente ahora que va a tomar la palabra el doctor Alejandro Bier, pues mucho tendrá también que compartirnos, algo le habrá pasado, algo le tocó, esto que plantea Jesús Galindo, y que bueno, finalmente no es algo que sucedió en este momento, sino que nos sucede de manera permanente. Nosotros hemos aprendido que los procesos son permanentes: el proceso de estimulación, el proceso de conectividad y el proceso de consistencia. Voy a dar paso a presentar al doctor Alex Bier, por todos nosotros conocido. Principalmente nuestro trabajo de encuentro ha sido en las aulas, principalmente el trabajo académico, imaginando también situaciones siempre en el ámbito de este diálogo permanente entre la educación y la tecnología. Doctor Alejandro Bier, adelante. En casa. Y bueno, yo ya no tengo idea de qué voy a decir. Después de escuchar a Chucho me siento presunto culpable. No estoy seguro. Entonces, entre mi Alzheimer y lo que Henry me haga favor de correr, a ver qué se me ocurre. Comparto buena parte de las ideas que escuché, otras no, y esto creo que es lo que vale la pena, pero quiero verlas de forma crítica, digerirlas antes de presentar mi renuncia al rector de la Universidad Nacional y regresarme al Tianguis donde ya tenía plaza. Bueno, a ver, quiero empezar con un contexto muy general. Pues, por supuesto, gracias al comité organizador, al programa, por permitir que pasen estas cosas. Qué bueno que la palabra se llama encuentro, ¿no? Y bueno, ignoro por qué no lo hemos hecho antes, pues tengo algunas incidencias. Ha habido eventos de
este corte en Acatlán, por favor, no estoy negando eso, pero siempre he pensado que el área de investigación es un área que requiere acercarse y abrazarse en el sentido que decía la maestra Laura González. Entonces, enhorabuena pues por estar acá. ¿Qué lugar ocupa la investigación en el colegio universitario? No va más que incluso abonar para las no tan buenas noticias que ya Chucho desglosa de una manera muy puntual. La investigación apareció en el contexto de la universidad como parte de unas funciones sustantivas, pero incluso un lugar como la facultad en la que ahora estamos no acaba todavía por cuestión de orgánica y de estatutos de reconocerle un lugar específico a la investigación como tal. Para eso están los institutos de investigación, ¿no? Entonces aquí tenemos un programa de investigación, pero el nombramiento de investigador en tanto tal no. De tal suerte que hágalo usted bajo la lógica, los recursos, intenciones, inclinaciones que usted tenga para hacerlo. Un área descobijada, no solo en los planes y programas de estudio, pues, sino desde la concepción de la Universidad Nacional para lo que fueron sus escuelas descentralizadas, como lo fue hasta cuando surgió en los 70. Ese es un primer problema. Un segundo problema, que se distancia o se divorcia de las otras dos. Si yo soy docente, entonces no soy investigador. No, soy investigador, no me pidas dar clases porque si no, ¿a qué horas investigo? Cuando sabemos bien que no puede existir una sin la otra y que no habría sentido estricto extensión universitaria si no hubiese una fusión exacta entre docencia e investigación. Sí, en su concepción epistemológica y ontológica, me apuro a decir, son indivisibles. Para el sistema de planeación son divisibles. Entonces, ¿cuántos docentes, cuántas horas frente a grupo? ¿Cuándo sabemos que un docente que no investiga está condenado, bien decía Chucho, y yo lo tengo adelante por ahí en la idea del maestro de la repetición, a decir lo mismo todo el tiempo? Y por otro lado, si el investigador no tiene capacidad de hacer saber su saber, pues valiente investigador, o sea, no es capaz de explicar, entonces no sabe. Yo he comentado mucho con ustedes en aula, con algunos de ustedes con los que he coincidido, cuando me tocaba dirigir la carrera acá, se me hacía por lo menos tierno el comentario cuando llegaban a decirme, a impugnar a un docente, es que yo no niego que sabe, pero no sabe explicar. Entonces, fíjense la ternura, ¿no? Si yo no niego que sabe, es un experto en su saber, pero no sabe explicar, ¿no? Si no sabe explicar, no sabe entonces. Y a partir de ahí se dispensaba la no docencia del docente impugnado, ¿no? Y se le acusaba de una forma leve, tranquila, o como diría Serrat, escriba sentencias de muerte, pero con buena letra. Y la extensión universitaria quedaba como aquel espacio que no era docencia ni investigación. Todo aquello que no es docencia ni investigación manda a la extensión universitaria. Vean cómo en esta especie de familia caótica, el hacer trabajo de investigación desde la universidad empieza a pelearse con varios de los problemas ya escuchados ahorita y con otros que por supuesto tienen que ver con los criterios de acreditación o de evaluación, pero también con las propias culturas de investigación que se generan en los campus universitarios. Yo sí creo, a contrapelo de lo que dice Chucho, que hay posibilidades, por lo menos hay mucho trabajo, estoy seguro, y ese retrato apenas sería parcial de las muchas inconsistencias que existen en la universidad. Me tocó ser consejero universitario como estudiante, hace muchísimos años, lo fui hace poco como docente, soy consejero técnico actual, y de verdad, esto que digo Chucho es apenas la punta del iceberg, probablemente de la película Titanic. O sea, dice que vamos a chocar. Que ya chocamos una vez y que no nos salvó el Congreso de la UNAM en los 90, inicio de los 90, donde me acuerdo que estuve y que escuché buena parte de las cosas que estábamos haciendo mal y que francamente seguimos haciendo mal. Pero hay otra historia paralela también, que es una historia más viva, una historia de posibilidades. Mi pregunta inicial para esta disertación, que intentaré ser rápida pero no curiosa, es: ¿por qué no hemos hecho el trabajo? Es decir, ¿qué es lo que lo ha obstaculizado? ¿Qué nos ha impedido hacer algo que desde afuera se ve muy fácil? O por lo menos realizable para una institución como esta, que se presume o se presenta como la mejor en su género en Iberoamérica. Y pues a cuenta de los años vividos y de la gente egresada, uno dice, seguramente algo ahí en la Universidad Nacional que está funcionando. Pero ¿qué es lo que hace que no funcione? Este es el cromo general, la idea que quiero platicarles ahora mismo. Henry, por favor, la siguiente. Creo que tenemos maestros fundadores, no solo como UNAM, aquí voy a un contexto mucho más amplio, sino como especie en sí. O sea, ¿quiénes fueron los que dieron las primeras patadas para poder hablar de pensar, de resolver dudas? Bueno, pues el pensamiento primitivo, por supuesto, lo asoció a demonios y a dioses. Sus preguntas quedaban contestadas por unos o por otros. Por supuesto, creímos, como toda buena especie, primero en los demonios
y después en los dioses. O sea, primero tuvimos miedo y después, para contrarrestar el miedo, tuvimos que crear dioses. Esto pues simplemente hizo que la arena teológica se diversificara y se hiciera más plural. A cada miedo le correspondía un demonio y a cada demonio un dios, para que se pudieran pelear. Nosotros no teníamos las respuestas, probablemente teníamos las preguntas, y si no eran preguntas, por supuesto era miedo. Un miedo que no acaba de pasar hoy mismo, en medio de los tsunamis, por ejemplo, ¿no? Es que la naturaleza es implacable. Escuchaba yo un conductor televisivo, perdón, no, yo creo que la naturaleza le dijo hace mucho a Japón, por los 1900, que ahí temblaba, y que temblaba en serio y eso hacía desaparecer parcelas. Dice Heráclito, la tierra vive el sueño del agua, pero el agua se traga la tierra. Sí, ya lo sabíamos pues, ¿no? Pero nos quedamos ahí, y no solo para pisarle más a la demanda de la naturaleza, construimos plantas nucleares con nuestros deudos históricos, que son ahora los japoneses, una nación que fue de las más comprometidas cuando nosotros en el 85, una nación con otra cultura y con lo que ustedes me digan de organización y de estructura y con sus saberes milenarios y con todo. Ahí está. Nuestra naturaleza somos nosotros, somos los seres humanos, con ese profundo miedo de ver que las tiembla otra vez, ¿no? Que a propósito, de aquí empezar algo parecido, recuerden que profesores y niñas primero. Para dejar el audio. Conferencistas, perdón, Chucho, conferencistas y niñas primero. Bueno, entonces, el asunto es que el miedo se volvió el eje rector, y esto generó escuelas de pensamiento. La ideología ya tocada por Chucho, por supuesto, ¿no? O sea, de ahí se derivan todos los fundamentalismos, de los cuales adaptamos también nosotros después en el presunto pensamiento científico universitario, ¿no? Con nuestros sismos. O sea, fuimos funcionalistas, fuimos estructuralistas, fuimos marxistas. Ahora, yo digo, lo he comentado también con cierta ligereza, se nos da por decirnos constructivistas, ¿no? Porque eso da caché en las presentaciones cuando se habla de temas de educación. ¿Y usted qué corriente? Yo soy constructivista, ¿no? Y uno hace cosas que harían palidecer Skinner, por ejemplo. Pero bueno, pero eso da cierta presencia, y entonces uno se presenta como de corte liberal en las ideas, y venga el trabajo del hombre por el hombre mismo. Pero en el fondo, como bien Chucho, son usos y costumbres, ¿no? No hay una ruptura real que nos haga pensar en cómo deshacernos de esos sismos que también la filosofía sembró, por supuesto, como esta gran matriz, como esa gran madre, a donde yo le dejaría algo de abono en beneficio de la duda. Nos enseñó a preguntar. El problema es que la filosofía preguntaba pero no contestaba, y no nos dejaba contestar, porque siempre había algún filósofo, algún sabio, algún clásico que tenía nuevas preguntas para las mismas viejas preguntas, pero pocas respuestas. Si conócete a ti mismo era una idea inicial, está bien, no sé hasta dónde o cuándo la dejamos o la abandonamos o cuándo la recuperamos. El asunto es que siempre pensamos el asunto en términos más de objetos que de sujetos, ¿no? Conócete a ti mismo sería una demanda más ontológica, pero nos anduvo preocupando más la epistemología. Sí, ¿cuál es su objeto de estudio? ¿Qué es ese objeto de estudio? No quién es usted como sujeto de estudio, que es uno de los asuntos con los que intento cerrar, que creo se conecta además con el pensamiento de Chucho, por lo menos en una parte, en el asunto de qué podríamos hacer nosotros con todo esto. La literatura también, por esta parte de novelar la realidad. Se acabó la imaginación, uno no tiene más que pensar. Había un chiste, algo sarcástico en los 90. En los 90 se empezó a escuchar, si mi memoria es fiel, sobre que los caricaturistas ya no tenían trabajo, porque bastaba con tomar las frases de los políticos para hacer la caricatura.